Evangelio según San Juan, y vamos a leer el capítulo 17, versículo 6. San Juan 17, versículo 6. San Juan, capítulo 17, versículo 6. Amén. Doy lectura entonces a la palabra. Dice así: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Voy a volver a leerlo. Dice: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque además nos has permitido alabar tu nombre, reconocer que Cristo murió por nosotros, amén, hacer memoria de tu amor cuando tu ira contra la maldad cayó sobre uno, y por ese uno sobre el cual cayó la maldad, cayó tu juicio y se juzgó la maldad. La deuda ha sido cancelada y hoy día, de cara a ti, Padre, en virtud de la obra de Cristo, es que te rogamos que tú nos permitas escudriñar esta palabra de tal manera que podamos saber por qué tu Espíritu la dejó impresa en este libro sagrado. Permítenos hoy que tu Espíritu nos conduzca, Señor, a conocer tus caminos, a conocer tu palabra. Revela tu palabra a tu pueblo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo les contaba en el día de ayer que me tocó hacer una clase en un instituto bíblico, que cuando yo empecé en el Señor y lo conocí hace algunos años atrás, éramos muy lectores de la Biblia. Y particularmente nos gustaba leer el Nuevo Testamento. Y leíamos mucho en la Biblia, pero cuando abríamos las páginas del Antiguo Testamento nos parecía que era otro Dios, y nosotros sinceramente pensábamos que había un Dios del Antiguo Testamento y había un Dios del Nuevo Testamento. Nos parecían tan diferentes de pronto aquellas cosas que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, diferentes al Nuevo. Pero aquí nosotros encontramos como el balance entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos, nosotros aquí estamos en los últimos momentos del Señor Jesucristo sobre la tierra. Jesús de Nazaret ya estaba por terminar su caminar en este mundo,
Y él concluye orando. Hace una oración. En esa oración, él particularmente ora por un tipo de persona. Él dice que ora por aquellos que el Padre le ha dado. Y que esas personas que el Padre le ha dado han hecho dos cosas. Han escuchado su palabra y la han guardado. Y él dice eso. Han escuchado la palabra que viene de ese Dios revelado en el Antiguo Testamento. Yo les recuerdo que cuando el Señor pronunció esta oración, no existía el Nuevo Testamento. No existían los evangelios, no existían las cartas de Pablo, solamente existían los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús le habla de sus discípulos, Él le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste. Entonces, está haciendo una unión, hermanos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Cuando el Señor Jesús, en la Biblia existen varias predicaciones. Los hermanos que predican, o llamados por el Señor a predicar, deberían leer las prédicas que hay en la Biblia, ¿no? En la Biblia existen dos tipos de prédicas en el Nuevo Testamento. Unas son evangelísticas y otras son para edificación, ¿no? Las evangelísticas muestran el nombre de Cristo y prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y las de edificación hablan del crecimiento que debe tener un creyente. Y a nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos parecería que esas cosas no estaban en el Antiguo. Pero han de saber ustedes que las mismas cosas que Dios habló a través de Jesús eran las que Dios también había hablado a través de Moisés, ¿no? Dios habló a través de Moisés y Dios habló a través de Jesús. ¿Qué ha hablado Jesús que no sea lo que Dios antes había hablado a través de Moisés? Pero ¿saben? De una manera diferente. Cuando la Biblia habla respecto al hablar que Dios tuvo a través de Jesucristo, hace una diferencia con respecto a todo el tiempo que habló en el Antiguo Pacto. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestra Biblia 39 libros que pertenecen al Antiguo Testamento. Y en ellas, a través de profetas, a través de reyes, a través de salmistas, Dios habla a su pueblo. Pero mire lo que revela Dios a través de ese libro de Hebreos, que hasta el día de hoy muchos no saben quién lo escribió. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, y otros dicen que Lucas, u otro escritor. Pero hay otros, hermanos, que piensan que el libro de Hebreos es una predicación. ¿Ustedes habían escuchado eso? Yo ahora. Que no es una carta, sino que es una predicación que alguien tomó nota de ella. Y que pudo haber sido una predicación de Pablo. Pero mire cómo empieza. Porque si fuera una carta de Pablo, diría: Pablo, siervo de Jesucristo. Así empiezan todas las cartas de Pablo, ¿no? Pero aquí dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en la antigüedad, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Esa palabra, hermanos, tiene una connotación extraordinaria, porque lo que quiere decir el Espíritu Santo, hermanos, lo que el Espíritu Santo da a conocer, que en el Antiguo Pacto Dios habló fragmentadamente.
O sea, Dios habló de Él mismo, de sus caminos, habló de su Hijo en forma velada, pero habló fragmentadamente. Cada uno dio una porción, pero cuando vino el Hijo, es como que Dios nos habló superlativamente y completamente. O sea, Dios termina de hablar. Dice, pero en estos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero yo les quiero mostrar cómo Dios habló en el antiguo pacto. Cuando Israel se estaba preparando para poseer la tierra que Dios les dio, hermanos, lo que Dios le habló a Israel era que les iba a dar una tierra que era para ellos, la tierra prometida. Él se los dio. Hace algunos meses atrás, yo estaba viendo un video y era un judío en Palestina y llega a un campo de un árabe y le dice, hoy día, le dice, traigo mi tractor, se veía el tractor del judío ahí, traigo mi tractor porque hoy día voy a trabajar en la mitad de tu campo. Y el palestino le dijo, ¿qué quieres hacer? No, aquí voy Pero, ¿y por qué vas a hacer eso si este terreno es mío? Y él le dijo, tú estás completamente equivocado. Yo te voy a permitir ocupar la mitad. Pero yo voy a trabajar la otra mitad. Yo voy a tener compasión de ti, te voy a dejar que tú sigas trabajando. Pero ¿cómo si aquí están los papeles? Tengo todo, esto es mío. Tú estás equivocado. Porque Dios nos dio esta tierra por heredad. Es nuestra. Dios se la dio a Israel. ¿Oh, qué les parece, hermanos? Esa gente creía. Esa gente creyó. Creyó que Dios le había dado una tierra. Creyó que Dios le había dado una tierra para poseerla. Y hasta el día de hoy, Israel está ahí y está diciendo, nosotros vamos a tomar esa parte del Jordán. ¿Saben por qué? Porque Dios nos prometió la tierra y la tierra es nuestra. ¿Se fijan? Y ellos también cantan la canción que nosotros cantamos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Pero ¿saben qué? Que si bien es cierto, a Israel Dios le dio la tierra y le hizo promesas en relación a la tierra, yo quiero decirles que a la iglesia Dios no le ha dado tierra. El pueblo terrenal de Dios, que es Israel, y sigue siendo su pueblo, Dios va a tener hasta el fin misericordia de Israel, hermanos, pero Dios ha dado otra tierra a la iglesia. Y toda la posesión y todo lo que Dios le dio a la iglesia se manifestó a través de la doctrina de Cristo, lo que Él enseñó. Y lo que Él enseñó está en concordancia con lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento, pero también está en concordancia con lo que enseñaron aquellos que aquí hablan. Él dice, le manifesté tu nombre a los hombres que tú me diste, y ellos guardaron tu palabra. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 2 verso 3, porque es muy interesante, hermanos. Se los quiero leer.
Voy a empezar desde el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos. Voy a leer detenidamente esta palabra porque es algo que nosotros tenemos que saber. Dice: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir. Se refiere al Evangelio. Y luego dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, hermanos, aquí la palabra dada por medio de ángeles se refiere a las palabras que Dios le dio a Moisés. Y dice que fue firme. La ley dada por Dios a través de Moisés fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y miren la pregunta. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, miren lo que dice, hermanos, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, fue confirmada por los que lo oyeron a Él. Hermanos, ¿quiénes fueron los que lo oyeron a Él? Los apóstoles, aquellos por los cuales ora ahí en San Juan capítulo 17, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. Entonces miren lo que está pasando, hermanos. El Señor Jesucristo recibió del Padre, lo transmitió a sus discípulos y los discípulos lo transmitieron hasta el día de hoy a nosotros, cuyo testimonio está impreso en la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Está escrito en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos para poder proclamar el Evangelio? Lo que ellos tuvieron que hacer fue escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué más? Guardarla. Y miren cómo eran edificadas las iglesias. Cuando empezaban las iglesias tenían que ser edificadas. Y miren cómo eran edificadas. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y dice así: y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Miren a qué estaba dedicada la iglesia. Hermanos, miren, qué respetable es el pueblo de Dios. Qué respeto nosotros tenemos que tener por los judíos, hermanos, que sostuvieron la palabra y que hasta el día de hoy sostuvieron la palabra. Podemos hablar de ellos que no han recibido al Mesías, pero el que no lo recibieran ha sido una bendición para nosotros, porque se abrió la puerta de gracia para nosotros. Amén. Pero cuando ustedes hablan los judíos, ¿saben lo que ellos dicen respecto al hombre? Dice que el hombre fue creado incompleto y que vino a esta tierra para ser completado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre nació siendo niño. ¿Se fijan cómo es un niño?
¿Se han fijado como un niño? Yo no sé, pero he visto por ahí a un niño, no sé quién es. Y de repente casi bota la cosa por allá, salta. ¿Se fijan cómo es un niño? Y de repente cuando hace puras leceras, nosotros estamos esperando que crezca un poco más. Y nos cuesta disfrutarlo cuando hace puras leceras. Pero miren, ese niño un día va a tener más años. Y va a tener más años y va a crecer. Y gloria a Dios, y eso es lo sano. Cuando uno ve crecer a los hijos, ¿cómo se siente? Contento. Ver crecer a los hijos es maravilloso. Después, cuando ya son más grandes, verlos que están encaminados. Y se produce un gozo en el corazón del padre, ¿no? De ver a sus hijos encaminados. Hermanos, cuando Dios puso a Adán en el Edén, Adán era un niño, pero Dios le puso un camino a Adán. Y el camino de Adán era un camino de crecimiento, o sea, un camino de perfección. Cuando usted habla con un judío, ellos tienen muy clara la película. Ellos saben que el hombre tiene que ser perfeccionado. O sea que nosotros venimos a esta tierra para ser perfeccionados. O sea, nacemos como niños y luego crecemos. Entonces, ¿cómo ellos creen que el hombre crece, hermanos? ¿Saben ustedes cuál es la fórmula de los judíos para crecer? Hermanos, la palabra, la escritura. Cuando usted ve lo que hacen los hermanos, no hay gente que estudie más la Biblia que los judíos. Y ustedes los ven metidos en el libro, lo ven metidos en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia donde está la ley. Y pasan horas y horas estudiando la Biblia. Hermanos, ¿por qué? Díganme ustedes por qué. Porque ellos saben muy claramente que la perfección del hombre viene por oír y obedecer la ley de Dios. ¿Qué les parece a ustedes, hermano? ¿Será que para nosotros es distinto? ¿Será que nosotros nacimos en el Señor adultos? ¿Qué les parece? ¿Será que nacimos adultos? Bueno, veamos un pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Hoy día vamos a leer la Biblia, hermanos. Qué importante es el estudio bíblico. Hermanos, qué importante es estudiar la Biblia. Y yo les voy a decir por qué es importante estudiar la Biblia. Porque la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Antes de seguir con eso, quiero leer lo que Moisés dice aquí en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, del libro de Deuteronomio. Dice así: ahora pues, miren, ahora pues, oye Israel. Miren qué importante es la palabra y cada palabra que se escucha. Oye Israel. A veces nosotros nos gusta hablar, pero Dios le dice a Israel: oye, qué importante es oír. Dice: oye Israel, ¿qué cosa? Los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos. ¿Para qué? Para que viváis. Miren qué interesante. ¿Saben a qué vida está hablando? Esto está hablando de la vida eterna. Para que tengáis la vida del Eterno. Para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando. Hermanos, miren, nada añadiréis. O sea,
no hay que añadir nada, ni de ella quitaréis. ¿Se recuerdan lo que dice el Apocalipsis? En el Apocalipsis el Señor dice exactamente lo mismo: no añadir ni quitar a la palabra, so pena de muchas cosas malas. Y luego dice: para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahvé hizo en lo tocante a Baal Peor. Baal Peor era un ídolo. Cómo Yahvé tu Dios destruyó ante ti a todo hombre que había ido tras el Baal de Peor. En cambio vosotros, que os aferrasteis a Yahvé vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Yahvé mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar a poseerla. Hermanos, resumiendo, ¿por qué los judíos, los israelitas estudian tanto la Biblia? Es por esto que dice Moisés. No, los estatutos y mandamientos del Señor, ellos tenían que saberlos, conocerlos, estudiarlos y luego guardarlos. Pero ¿saben? Es imposible que tú puedas guardar algo que no conoces, que para ti es una nebulosa. Tú lo tienes así, pero no lo sabes a ciencia cierta. Y cuando el Señor habla del nuevo pacto, o sea, del pacto que Dios hizo con la iglesia, con los cristianos, Él dice: pondré mi ley, ¿dónde? En su mente y en su corazón. A los judíos Dios le entregó una ley en piedra. Y los judíos tenían que mirar la piedra para conocer la ley. En cambio el Señor dice que ha puesto su ley en nuestra mente. Hermanos, ¿qué significa esto? Y entonces ahora yo le voy a decir lo que es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es aquello que Jesús les enseñó a ellos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber? Nosotros tenemos que conocer cuál es la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber la doctrina de los apóstoles, hermano? Conociendo las Escrituras, conociendo la palabra de los apóstoles, conociendo lo que Él ha dicho. ¿Se fijan? ¿Por qué es tan importante que nosotros volvamos a las Escrituras? Porque en las Escrituras están contenidas aquellas cosas que el Señor dejó a los apóstoles. Hermanos, es tan fácil apartarse de la doctrina de los apóstoles. Es tan fácil dar un paso hoy, mañana otro, y de pronto estar 100% alejado de la doctrina bíblica, de lo que los apóstoles dejaron. Les pongo un ejemplo. Cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, él estaba profundamente en contra de lo que hasta ese momento la religión cristiana estaba manifestando. ¿Saben por qué? Porque era un completo, la práctica cristiana y particularmente la venta de indulgencias era una traición a Cristo. Escúchenme bien, hermanos, era una traición a Cristo y a la doctrina de los apóstoles. Cuando la religión se aparta de las Escrituras y pone otras cosas paralelas,
Hermanos, es el tiempo de restaurar. Y el primer paso de la restauración se produjo cuando Martín Lutero dio ese grito. Y el grito de Martín Lutero se resumió en 4 simples frases. Solo Cristo, solo fe, solo Escritura y solo gracia. Miren, solo Cristo, solo fe, solo Escritura y solo gracia. Y empezó la primera batalla por restaurar. Lo primero que en la restauración de la doctrina apostólica, hermano, fue la salvación por la fe. Que el hombre no se salva por las obras, no se salva porque es mejor que otro, sino todos los hombres son pecadores y el único mérito que puede exhibir ante Dios es haber creído en Jesucristo, quien murió por ellos en una cruz. Cuando tú te presentes ante Dios, puedes tener muchos argumentos, puedes tener muchas justicias propias, pero saben, hay una y solo una justicia que te va a valer ante el escrutinio divino, y es cuál ha sido tu posición frente a Cristo. Si Él ha sido quien murió por ti y te presenta ante Dios como justo y santo, sin tener obras, sino solamente por la fe en su persona. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que crean en el Señor Jesucristo. Ese es el mandato. Hermanos, pero la restauración no está completa. Cuando sucedió lo de Martín Lutero, ustedes encuentran que nacieron muchas iglesias, las iglesias protestantes, muchas iglesias nacionales, como la iglesia anglicana, la iglesia reformada de Holanda, ¿no es cierto?, y de otras partes. Pero tuvo que venir, en el siglo XIX, hubo otra restauración. ¿Y sabe lo que les mostró a los hermanos en el siglo XIX? Dios les mostró a los hermanos que la iglesia no es una organización, sino que es un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre una organización y un organismo, hermanos? Una organización, ¿no es cierto?, tiene un presidente, un secretario, es una organización para realizar algo. Y los hermanos descubrieron en la Escritura que la iglesia no era una organización, sino que era un organismo vivo, cuya cabeza era Cristo, y que cada creyente estaba unido a la cabeza, no estaba unido al pastor. Oh, qué bueno que el pastor todos estemos unidos a Él. Parece bonito, ¿no? Y lo sigamos a Él. Pero queridos hermanos, eso no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles dice que tú estás unido a Cristo y que eres miembro del cuerpo de Cristo y que el Señor, debido a tu consagración, vas manifestando a Cristo a través de tu vida, ¿no es cierto? Y la iglesia necesita la función de cada uno. No hay nadie aquí que sobra. Amén. Hay algunos que faltan. Amén. ¿No es cierto? Pero ¿quién sobra? Hermanos, si mañana llega un tremendo predicador que hace llorar hasta la silla, y yo voy a pensar que ya no me necesita. No, no lo crean, hermanos. Yo voy a seguir insistiendo. Me voy a gozar de que haya un hermano con un don maravilloso y voy a gozarme en el don. Pero, hermano,
Dios nos llamó a cada uno para que ejerzamos y en el cuerpo no hay quien sobra. Todos uno. Hermano, algunos dicen que el apéndice no sirve para nada. Y yo creo que sí, que sirve. Si Dios lo puso ahí es porque sirve, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cierto? Así que usted no diga, soy el apéndice. No, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, del organismo vivo. ¿Y sabe quién es la cabeza? ¿Quién dirige la iglesia? Señor. Es el Señor. Amén. Y se manifiesta a través del cuerpo que es la iglesia. Miren lo que es la revelación. Entonces, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, Dios nos ha presentado que Él ha puesto a la iglesia, ha heredado a la iglesia una tierra. Pero hermanos, no como al pueblo terrenal de Dios que le dio Canaán. Y a pesar de haberles dado Canaán, ellos tuvieron que batallar para conquistarla completamente. Hermanos, y después de mucho batallar, el último bastión lo tomó el rey David, por ahí por el año 1000 a.C., cuando tomó Jerusalén y la hizo la capital del reino. Pero a nosotros, ¿qué nos ha dado, hermanos? ¿Qué tierra es la que nos ha dado a nosotros en posesión? El Señor también nos ha hecho una promesa. Al pueblo terrenal de Dios le dio Canaán, pero al pueblo celestial de Dios, que es la iglesia, le dio posesión en el cielo. Amén. Y algo particularmente en el cielo. Hermanos, si ustedes buscan en el cielo, y cuando yo hablo del cielo, no estoy hablando del segundo cielo, porque el segundo cielo es donde están los cometas, las estrellas. Hermanos, yo estoy hablando del tercer cielo, es donde habita Dios. Lo que Dios nos dio en posesión, ahí en el tercer cielo, es lo más maravilloso que hay en todo el universo. Dios no dijo aquí, mira, les voy a dar algo para que se entretengan estos chiquillos. No, hermano, no crean eso. Dios nos dio algo celestial, una herencia celestial. Nos dio una tierra, pero no es tierra, sino que es cielo. Pero dentro del cielo, lo que Dios nos dio para posesión nuestra es Jesucristo. Entonces, cuando ustedes leen Deuteronomio, ustedes escuchan a Moisés, y Moisés está preparando a Israel para que entre a la tierra prometida. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos entrado a una posesión celestial, debemos prepararnos en las Escrituras? ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener abierto el oído para escuchar la voz con la cual el Señor nos está hablando en este tiempo y no despreciar aquello? Tú tienes que estar, tú tienes que escuchar, tú tienes que dejar la comodidad y venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a nosotros se nos ha hecho una mejor promesa. Amén, gloria a Dios. Y yo les voy a contar cuál es esta posesión que Dios nos ha dado. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Amén. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Cuando tú escuchas eso, lo estamos escuchando en el lenguaje de Israel, porque Dios no nos dio una tierra aquí en esta tierra. Dios nos dio una posesión en el cielo y una posesión celestial. Y yo le voy a decir que cuando Dios nos dio esta posesión, no buscó lo menor, sino buscó lo mayor, lo más alto, lo más sublime que hay en el cielo. Hermano Moisés, la posesión que Dios le ha dado a usted es su Hijo Jesucristo. Esta es la posesión. ¿Y saben lo que es el Hijo Jesucristo? Es la altura del hombre perfecto. Miren lo que es el Señor Jesucristo. Miren la voluntad de Dios para la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos cristianos maduros. Dios no quiere que seamos niños hablando de religión.
Dios no quiere que seamos niños jugando a ser religiosos. Dios quiere que seamos maduros. Pero ¿saben cómo se logra la madurez? Escuchando y guardando. Pero ¿qué es lo que hoy día nosotros necesitamos escuchar? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos oír? Hermanos, necesitamos una palabra revelada, la palabra de los apóstoles, que nos ilumine nuestra herencia, que nosotros podamos conocer por el alumbramiento del Espíritu su palabra para ver cómo es Cristo y nosotros seguir avanzando hasta ser maduros, hasta la madurez. Nosotros tenemos un camino por delante. Miren hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Una de las primeras cosas que tú aprendes cuando una persona conoce al Señor, lo primero que aprende es saber quién es Jesús. Entonces cuando tú pones tu mirada en Él y tú crees que Él es el Cristo, en las predicaciones en el libro de los Hechos que hicieron los apóstoles, el tema de ellos era hablarle a los israelitas de que este era el Mesías, el Cristo. Y cuando Pablo le habló a los no judíos, también le habló lo mismo, que había nacido el Mesías y que Jesucristo era el Mesías. O sea, el primer conocimiento que tiene una persona es su posición frente a Cristo. Es recibirlo en el corazón y decir, sí, Señor, yo creo. Y dar un paso, ¿no es cierto? Cuando tú das un paso, te unes a Él inseparablemente por la eternidad. Y entonces la posición pasa a ser tuya. Uno de los segundos pasos que el creyente da es creer. Creer que Él te ha perdonado y que tú eres salvo. ¿Tú has dado ese paso? Tú puedes confesar cuando vienes el domingo a la reunión que eres de Cristo y que tus pecados han sido perdonados, y lo puedes decir con tu boca. Esto es parte de la doctrina de los apóstoles. Entonces el creyente, miren cómo va creciendo. Cuando tú ves la riqueza de lo que Cristo hizo, entonces tú vas avanzando y estás diciendo, antes yo pensaba, se lo digo por mí, yo pensaba que la salvación se pierde. Y entonces de pronto oraba, ayunaba y después salía a predicar y me sentía súper bien. Pero de repente me pegaba un porrazo y me sentía súper mal. Era como que el Señor me borraba de la lista. Y después empezaba a hacer mérito para que me volviera a notar. Y de repente sentía que el Señor misericordiosamente me apuntaba en su lista. ¿Saben por qué yo creía eso? Porque no conocía la Biblia. No conocía la Escritura. Entonces cuando el Señor me convenció por las Escrituras, me di cuenta que la doctrina de los apóstoles decía que yo era del Señor y que nada me podía sacar del hueco de su mano. ¿Se fija? O sea, Él me tomó y Él no me va a soltar. Él te tomó y no te va a soltar. Entonces cuando tú caminas, tú sabes que estás en Él y que es imposible que Él te suelte a pesar de ti. A veces tendrás bajones, otras veces tendrás altones, pero de una o de otra manera, hermanos, la posición que tú tienes en Cristo no se pierde. Ustedes lo ven, hermanos. Entonces cuando nosotros venimos sacando pecho, hermanos, venimos con la frente en alto, porque sabemos que somos de Dios. ¿Qué me indica que soy de Dios? Pues la Escritura, hermanos. La Escritura me ha convencido de ello. Es lo que dicen los apóstoles, que soy salvo, que pertenezco a Dios. Y me dice además que estoy en el cuerpo de Cristo y que soy un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Tú lo crees eso? ¿Se fijan cómo va produciéndose el crecimiento en el camino del Señor? Luego, miren, cuando el creyente está adquiriendo madurez, el creyente sigue avanzando. Y el creyente se encuentra con algo que es muy glorioso. Y es que el Señor Jesucristo te ama.
yo quiero decir este mensaje a todos los que están aquí en esta habitación y a los que me escuchan en todos los lugares donde se va a escuchar esta palabra. Amén. Jesucristo te ama. Y particularmente ama a los que son suyos. Amén. Gracias, Y Señor. cuando hay amor, quiere decir que el Señor está por ti. ¿Tú puedes creer que el Señor te ama? Amén. Hermanos, y cuando hay amor, nosotros cantábamos hace un tiempo atrás esa canción, ¿se acuerdan? Se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar, pues Dios nos dio a su Hijo. En esto se muestra el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, miren el regalo que nos ha dado. Entonces hemos sido amados. Y la Escritura dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Dios te amó cuando tú no sabías nada de Él. Dios te amó cuando tu corazón cantaba esa canción, Tengo derecho a ser feliz. Y buscabas en tu propio vicio o en tu propia opinión la felicidad. Y Él te amó. Como dice el profeta, te amó en tus sangres. El Señor te amó y te llamó. Entonces, cuando el creyente conoce del amor de Dios, hablado por la doctrina apostólica, escrita en este libro, entonces el creyente empieza a pensar lo siguiente, porque los apóstoles también lo proponen. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben lo que significa constreñir? Miren, el amor de Cristo nos constriñe. Yo hay una palabra, lo voy a hablar de otra manera, lo mismo. El amor de Cristo nos obliga. ¿A qué nos obliga? Que si uno murió por todos, ahora todos morimos para que Él viva. Si hay un hermano que busque ese pasaje que está en 2 Corintios. Mientras sigo, cuando lo tenga, levante la mano y lo lee en voz alta, porque es precioso. ¿Saben lo que contiene eso? Él dice, el amor... Hay una frase que dice, amor con amor se paga, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Quiere decir que nosotros que no amábamos al Señor, hoy día le amamos. Hermano, ¿y por qué tú amas al Señor? Porque Él te amó primero. ¿Y dónde lo descubriste? En la Escritura, en la palabra apostólica, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo lo hiciste? Escuchando la palabra, escuchando el estudio bíblico. Y tú estudiando la Biblia, estudiando la palabra, ahí sale la doctrina apostólica. Entonces, cuando el amor de Cristo me obliga, hermano, no es obligación como deber, no es obligación como ley. Hermano Moisés, no es obligación, sino que es la obligación de haber recibido las abundantes riquezas de su gracia, de haber recibido el amor de Dios a borbotones. Entonces me obliga a que, ya que Cristo murió en la cruz por mí, ahora yo muero. ¿Para qué? Escúchame. ¿Para qué yo muero? Para que ahora yo le permita a Cristo vivir su vida en mí. Hermanos, yo quiero contarles una intimidad del Señor. El Señor no quiere hacer nada separado de la iglesia. ¿Y saben lo que es la iglesia? La iglesia es como si Él anduviera por este mundo.
O sea, donde está la iglesia, ¿qué debería estar pasando? Que los pecadores estuvieran recibiendo el perdón y la salvación, que los enfermos estuvieran siendo sanados, que los oprimidos por el diablo estuvieran siendo libertados, que los ciegos estuvieran recibiendo la vista. Oh, hermanos, pero Él no va a hacerlo directamente. ¿Cómo lo va a hacer? Díganme ustedes. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Hermano, hermana, Dios te quiere usar a ti. Lo que Cristo quiere hacer en este tiempo, hermano, lo que Cristo quiere hacer en este tiempo no es para mañana. No, en algún tiempo más Dios me va a usar mucho. Yo creo que unos 5 años más estoy dado para el éxito. ¿Qué dicen ustedes, hermano? A lo mejor en 5 años más la gran tribulación y corte de cuello y no hay ninguna posibilidad, hermano. Jorgito, ¿puedes leerlo en voz alta? Sí. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. 5:14. Segunda Corintios, ¿no? 2 Corintios. Sí. Lee el 15 también. Y lee el 15, por favor. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, hermanos. Y esa palabra unida a Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal es vuestro culto racional. ¿Saben cómo es el verdadero culto racional? El verdadero culto racional, hermano, no es solamente cuando venimos el domingo a decir aleluya y gloria a Dios, sino el culto racional es cuando tú estás en la casa. El culto racional es cuando estás haciendo las empanadas. El culto racional es cuando estás yendo a entregar los jugos. Cuando estás en la casa y te aburres y estás como león enjaulado. No crean que estoy hablando de Jorge Parra, hermano. No, del otro. Queridos hermanos, miren lo que dice aquí. Dice que el Señor Jesucristo, la única manera que tiene de manifestarse es a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces el amor de Dios nos constriñe para pensar esto, que hoy día yo estoy muerto. O sea, esa cruz donde murió Cristo también es la cruz que me sirve hoy día para decir, crucificado estoy. Y hermanos, crucificado no es para que tú te sientas bien. Yo voy a pensar que estoy crucificado porque eso es el camino del Señor. No, hermano, es crucificado para cambiar de domicilio, para que el domicilio lo ocupe otro. Porque cuando tú mueres juntamente con Cristo, la vida del Señor Jesucristo se empieza a manifestar a través de tu vida. Hermanos, ¿y saben lo que empieza a pasar? Que la mente de Cristo empieza a ocupar tu vida. Y entonces tú, a través de las Escrituras, tu mente empieza a ser renovada y tú empiezas a hacer las obras del Señor. Se necesita primero morir. Hay algunos que quieren que el Señor les hable y no quieren la cruz. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí, que soy tan buena o tan bueno? ¿Por qué? Y tú no me escuchas. Ya con soberbia, ya eso. Vamos por la soberbia. ¿Y saben por qué? Hermanos, porque hay que morir. El Señor te necesita. ¿Pero qué necesita de ti? Necesita que tú seas humus.
O sea, te des cuenta que solamente eres barro y que en este barro ha nacido otro dentro de tu corazón, que es Cristo. Y Él quiere vivir. ¿Y qué va a hacer de mí? Pues tú, mientras Él está aquí, ¿sabes dónde tú estás? En los cielos. Tú estás con los ojos abiertos mirando a tu Señor y conociéndolo. Y cuando tú empiezas a obedecer esta voz de la mente, hermanos, mediante la renovación que hace al estudiar las Escrituras, entonces tú empiezas a saber lo que Dios quiere. Y cuando tú empiezas a saber lo que Dios quiere, tú dices, yo no puedo hacerlo. Pero te doy gracias, porque tú en mi corazón eres el que vence a los gigantes. Es lo que leímos en Deuteronomio. Él les dice a Israel, vayan, ahí hay gigantes. Pero no le teman, porque ¿quién va a destruir a los gigantes? Soy yo. Miren, cuando dice, y aunque el gigante está aquí, yo nunca temeré, porque yo le voy a hacer frente, le voy a hacer una llave de judo. Hermano, no. Si es más poderoso que tú, no hagas ni el intento. Lo que Dios te quiere decir, que Él es un poderoso gigante y es el que destruye gigantes. Lo único que tú tienes que hacer es presentar tu cuerpo y decir que sí. Y aunque el problema sea grande, yo no sé qué problema tú puedes tener. A veces nosotros tenemos problemas económicos. A veces tenemos problemas sentimentales, emocionales. Y a veces se levantan tan grandes gigantes, hermanos, que a nosotros nos parece imposible. Y a veces nos pasa algo, hermanos. Y estos gigantes, Dios los permite. ¿Saben por qué? Porque a través de estos gigantes que tú creces. Cuando tú le obedeces al Señor, te das cuenta que el que venció es Él y no tú. Pero cuando pasaste, tú te das cuenta que tu fe creció. Pero hay otra manera de enfrentar esos gigantes. ¿Y saben cuál es esa otra manera? Es cuando tú retrocedes en la fe. Te desanimas, te desalientas y piensas que tú nunca vas a poder pasar esta prueba. Y a veces los creyentes son sacados de la visión de Cristo. Esta tierra que Dios nos dio en posesión en los cielos es atacada. Porque mientras el diablo esté en los lugares celestiales, ocupe esos lugares, te va a querer mentir y te va a querer desalojar de esa tierra que Dios te dio. Y lo va a hacer a través de los gigantes, y lo va a hacer a través de los problemas, y lo va a hacer a través de los conflictos que se levantan, de la incredulidad que se levanta, de los portillos que a veces en la misma iglesia se levantan, y que son puertas abiertas para el diablo. Pero hoy día yo quiero alentar al pueblo de Dios. Hermanos, Dios nos ha puesto delante esta tierra. ¿Qué nos ha pedido? Hermanos, oigan, conozcan, estudien la doctrina de los apóstoles. Sépanla, pero al dedillo. Apéguense. Y luego guárdenla, pero no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. La ley en la mente y en el corazón. La iglesia tiene el sello de Dios. El día viernes estábamos hablando de ese pasaje donde vienen los últimos desastres sobre la tierra en el Apocalipsis, y Dios dice, deténganse, primero vamos a sellar a los escogidos de Dios antes que vengan estos desastres. Y yo quiero decir que cuando habla de Israel, Él dice 12.000 sellados de la tribu tanto, 12.000 sellados de la tribu cual, 12.000, pero cuando se refiere a la iglesia, no se refiere a ningún sello. Y dice, y una multitud de toda raza, nación, pueblo. Y no habla de sello. ¿Y saben por qué no habla de sello?
porque tú fuiste sellado cuando el Espíritu Santo vino a tu vida. Amén. Tu sello no viene al fin, Jesucristo. tu sello viene al principio, cuando tú creíste en el Señor Jesucristo. Es lo que dice Efesios 1:13. Me gustaría leerlo porque es un pasaje muy importante. Miren lo que dice Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, miren, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, habiéndola escuchado, o sea, primero se escuchó el Evangelio, primero hay que escucharlo, hay que saberlo. Nosotros tenemos que saber la doctrina de los apóstoles. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, miren lo que dice, y habiendo creído, ahí están los dos principios, hermanos, saber y creer. Nosotros oímos, o sea, sabemos la verdad y la creímos. Y luego dice, en él, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Y usa la palabra fuisteis. Hermano, fuisteis. ¿Qué significa fuisteis? Pasado. Fue pasado. Entonces, hermanos, la iglesia ya fue sellada para ese tiempo. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo. O sea, la ley está en la mente, la iglesia tiene que oír, pero con el corazón, hermano, habita el Espíritu Santo. Entonces, ¿temeré al gigante? Hermanos amados, miren, yo sé que cada uno de ustedes aquí tiene gigantes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene problemas. Yo sé que cada uno de ustedes tiene situaciones duras que tienen que resolver. Algunos tienen problemas de enfermedad. Otros tienen problemas de angustias interiores que vienen del pasado. Otros tienen problemas económicos. Otros tienen problemas de adicciones. Y yo quiero decir a todos mis hermanos, el amor de Cristo me constriñe para pensar esto, que si uno murió, luego todos morimos, para que viva Cristo a través de la iglesia. Y cuando tú te vuelcas a Él, Él se va a volcar a ti y los gigantes van a caer, uno por uno. ¿Sabes? Cuando uno estudia el libro de Deuteronomio, a mí me llamó mucho la atención estudiando el libro de Deuteronomio, hermano, lo que dice Dios de los gigantes. Y dice cómo van a caer. ¿Saben cómo van a caer? Poco a poco. 7:22 de Deuteronomio. ¿Cómo van a caer los enemigos? Poco a poco. ¿Cómo tú vas a ir conociendo a Cristo? En medida que los gigantes van cayendo, tú vas conociendo el amor de Cristo y la persona de aquel que te salva todos los días. Hermanos, tenemos por delante nuestro una carrera. Tenemos por delante nuestro una tierra que Dios nos dio, que es la persona del Señor Jesús, para conocerlo, para poseerlo y llegar a la madurez. Y yo quiero animar, alentar a su pueblo. Amén. No nos volvamos atrás. No nos quedemos. No nos conformemos a este siglo. La iglesia es celestial. La iglesia es del Señor. Y está llamada a conquistar. Por último, hermanos, se escuchó las respiraciones de alivio. Por último, quiero decir una pequeña cosa que me parece fundamental en la doctrina de los apóstoles y que en el griego se hace una diferencia entre dos aspectos de la doctrina apostólica. Uno es el querigma y el otro
es la didaqué. El querigma quiere decir la proclamación de Cristo a los perdidos, la proclamación de la salvación. Y lo segundo, la didaqué es la doctrina de los apóstoles que edifica y hace crecer a los creyentes. Quiero contarles que en el mundo cristiano ha habido un fenómeno en lo que viene de la reforma, del lado evangélico, de la protesta de Lutero, y se ha manifestado en este último tiempo con mayor fuerza. Los hermanos de la iglesia evangélica hacen grandes esfuerzos evangelísticos, o sea, con el querigma apostólico. Ellos quieren predicar y ellos quieren ganar gente. Y yo quiero decirles que el querigma apostólico no es para ganar gente, porque el que añade a la iglesia es el Señor. La iglesia no hace proselitismo, pero sí la iglesia predica el evangelio. Y entonces los grandes movimientos que han existido desde el siglo XIX en adelante y antes de eso son movimientos de restauración, y el énfasis que han puesto es en restaurar lo caído y en la edificación del pueblo de Dios, o sea, en la didaqué. Y los movimientos de restauración se han dedicado a restaurar o a hablar o a predicar a los creyentes, y han descuidado casi por completo la didaqué. Hermanos, la iglesia tiene que tener un equilibrio entre estas dos cosas. ¿Saben ustedes cómo nace una iglesia local? Una iglesia local nace cuando empiezan a convertirse tus vecinos. Dios quiere que haya una iglesia local en Maipú. Dios quiere que haya una iglesia local en Renca. Dios quiere que haya una iglesia local. Y eso requiere que la iglesia predique el evangelio y que los creyentes se edifiquen, porque ¿quiénes van a ser los ancianos en Maipú? El hermano Juan Carlos. No, hermano, ni por ningún motivo. Los ancianos tienen que ser de allá. Hay gente que tiene que estar madura, tiene que conocer la Escritura, tiene que conocer la doctrina de los apóstoles, para que después no se le olvide que está pastoreando una iglesia de Cristo y no una ruina. Así nace, con querigma y didaqué nacen las iglesias de Cristo, con la doctrina apostólica. Hermanos, apeguémonos a Cristo, apeguémonos a la palabra. Es el tiempo de aprender. Dios nos quiere usar. Dios no quiere que un hermano esté todo el tiempo en una banca, sino que el día de mañana se vaya a su lugar, pero no para hacer una ruina más, sino para multiplicar la vida, para que hayan otros que crean en el Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, hermanos. Ruego al Señor que esta palabra la atesoremos en el corazón. Amén. Y sepamos que lo que Dios está haciendo en este tiempo es restaurar la iglesia. Y la única forma de restaurar la iglesia, hermanos, es con el Espíritu y con la palabra. Es volver a la palabra apostólica, cuyo testimonio está en las Escrituras. No un estudio bíblico torpe que solamente atiende a que la gente se llene de conceptos de la mente, sino un estudio que tenga a Cristo como centro y la doctrina de los apóstoles como el vehículo para edificar la casa de Dios. Amén, hermanos.